El primero de la mañana. Con Analía Soria y Claudio Ponce de León. Más escuchás, más te informás. Bueno, vamos a hablar con el senador Marcelo D'Aleto, con quien hemos dialogado varias veces ya. Tengo 3 temas para dialogar con él. El primero, el presupuesto, que ya fue aprobado. El segundo, el endeudamiento. Recién decíamos que cayó la sesión de ayer. Y el tercer tema, que lo vamos a dejar para prácticamente al borde de despedirlo, es el futuro, nada menos, del hoy senador Marcelo D'Aleto. ¿Qué tal, senador? Ponce de León lo saluda. ¿Cómo está? Claudio y Analía, muy buenos días, como siempre, un gran placer de hablar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Primero debo preguntarle si quedó conforme, más o menos conforme, con reservas de lo que fue el presupuesto aprobado. A ver, el presupuesto, que es tal vez la ley económica, sin lugar a dudas, más importante que tiene un Estado, a mí me gusta siempre decir que estamos viviendo algo muy paradójico en Argentina, que por primera vez 2 economistas gobiernan su principal Estado en la historia de sus estados, que es, por primera vez hay un economista en la nación y por primera vez hay un economista en la provincia. Y a pesar de eso, los 2 primeros años de Milei en Nación y de Kicillof en provincia lo hicieron sin la ley básica de la economía, que es decir, cómo me ingresa el dinero y cómo sale el dinero, y si ahí hay un faltante, un sobrante, ¿qué hago con ese faltante y con ese sobrante? Qué locura, ¿no? Por eso yo creo que lo más importante es tener presupuesto. Esa es el resultado más importante a destacar. Bien. Perdón, ¿se escucha bien, Claudio? Perfectamente, lo escucho perfecto. Bien, entonces me había detenido, me pareció que a lo mejor no se escuchaba bien. Ahora, aclarando eso, siempre por supuesto que hay un ideal al que tenemos que llegar, que estamos lejos en provincia de Buenos Aires, pero también hay una realidad en la que este objetivo cumple muy bien. Estamos lejos del ideal, o sea, ¿cómo podemos medir a un gobierno? A mí me gusta decir, dime cómo gastas y te diré cómo gobiernas, que es, entre otras cosas, por su gasto de capital, gasto de obra pública. ¿Por qué? Porque en definitiva es como una casa. Si a una casa vos no le invertís durante décadas, la casa se cae. Bueno, la provincia de Buenos Aires también, o todas las provincias, el país se cae. Por eso a mí siempre me gusta publicar un ranking de gobernadores de cómo gastan, y vos tenés en la provincia gobernadores que gastan el 30% de lo que le entra, como por ejemplo San Luis, de lo que gastan. Tenés provincias que están, las 8 provincias que más gastan entre el 15 y el 30. Y la provincia gasta el 6. Ahora, ese es el ideal. Si tenés en cuenta que vienen siendo años críticos, 24, 25, porque la provincia tiene algunos problemas de recursos, también hay que destacar que a pesar de eso, y comparado con los últimos 10 años, la provincia, si bien tiene el 6, el 7% del gasto capital, no es el ideal al que tenemos que aspirar, pero es un número que también en esta crisis es lo primero que se limpia y se mantiene. Por eso estamos lejos de un ideal, pero hay que destacar que a pesar de la crisis se sigue gastando en obras. Senador. Y otra cosa también a destacar es que estamos pagando los sueldos y las jubilaciones cuando, si Kicillof hacía las cosas mal, seguramente hoy estamos pagando con un patacón. Ahora, el presupuesto, si bien ha crecido, sigue siendo una frazada corta, de esto no hay duda, y en el orden nacional pasa lo mismo. ¿Cómo entender, dentro del contexto de una frazada corta, la creación de nuevos cargos? Por ejemplo, el Inca. Bueno, ahí hay un error del que me hago cargo, porque inclusive muchas veces, por no leer bien las cosas, uno se opone, y nosotros en oportunidades no hemos opuesto, hasta que la verdad pasa muchas veces que uno no se informa bien, y ni bien leímos el proyecto, se sintetiza a veces en los medios como el Inca, y no es el Inca, porque si fuera el Inca uno estaría en contra, porque
el poco dinero que hay para cultura, si encima se creamos más organismos, queda el dinero adentro. Justamente no es un INCA, es un fondo, y es un fondo para financiar la industria audiovisual en la provincia de Buenos Aires. El Instituto Cultural, que es el que gasta, donde ejecuta la política cultural, tiene un presupuesto de 87 mil millones de pesos. Y el fondo que inclusive en mi opinión es bajo, es menos del 1%, es 600 millones. Es mejor, antes de decirle, tenés a la ministra de Cultura, tenés 87 mil millones de pesos, gastalo como quieras, que si tenés 87 mil pesos, pero una parte gastala en esto. Si uno ve el mundo, Estados Unidos, la misma Inglaterra, ¿cuánto influyó como punto turístico y como auge económico la película Notting Hill para ese barrio? ¿Cuántas veces una película identificada con un pueblo de la provincia de Buenos Aires tiene muchos pueblos con turismo rural, muchos pueblos para destacar, terminan explotando un pueblo? Y uno dice, che, voy a tal lado y quiero ir a comer a tal lado porque estaba en tal película, en tal otra. Entonces, si la provincia de Buenos Aires, de todo ese dinero que le destina, yo creo que se ha quedado corto, porque le destina solo el 1% dentro de lo que es una política cultural a la industria audiovisual, nos parece bien. Ahora tiene que hacer bien, y ahí la gente tendrá que jugar si el gobierno lo hace bien o lo hace mal. Senador, teniendo en cuenta que quienes van a manejar este fondo, aparentemente toda la gente de la cámpora, y teniendo en cuenta sobremanera la experiencia nacional de entonces, ¿no es un tanto peligroso? A ver, dos cosas. Yo preferiría que lo maneje alguien de Juntos, la verdad. Ahora, también tengo que reconocer que vivo en democracia y es lo que la gente ha votado. O sea, la gente ha votado a este gobierno por H, por B. Yo puedo decir todo lo que quiera. No me gusta. Ahora, también, más allá que la democracia y quien gobierna es quien votó a la gente, también está la gente para juzgar a pesar de que votó, para no votarlo otra vez. Sí, y también estamos nosotros para criticarlo. Si quienes ejecutan la política cultural no aprovechan esta oportunidad, la verdad, si a mí me tocara, yo no soy una persona dentro del ámbito público dedicado a los temas culturales, me gustan otro tipo de temática, pero si yo estuviera ahí, yo lo aprovecharía muchísimo y buscaría que en cada proyecto se pueda financiar, que para mí es un presupuesto muy bajo para financiar, pero por lo menos es algo para empezar a focalizarse en ese aspecto de una política cultural. Yo buscaría financiar proyectos donde quede un costado de beneficio económico importante para esa parte de la provincia. O sea, si por ejemplo, no sé, cuando se hizo el Ciudadano, no tiene nada que ver la provincia, no sé ni sé cómo se hizo el Ciudadano, la vi nada más, pero yo después, investigando, me enteré que se hizo en Navarro, bueno, y no sé qué nombre usaron. Yo hubiera usado el nombre Navarro, y a lo mejor hoy Navarro, que es una ciudad que está a una hora de Buenos Aires, mucha gente iría el fin de semana para conocer distintos puntos de la película, como también pasa en todo el mundo. Pero que quede claro, lo he rechazado durante mucho tiempo, convencido que era un Inca, hasta que leemos el proyecto y no crea un solo empleo. Esto es un fondo para financiar proyectos audiovisuales. Bueno, vamos al segundo de los tres temas. ¿Cuál es el motivo principal por el cual, a su criterio, no se avanza con la aprobación del llamado endeudamiento por 3.500 millones de dólares? A ver, yo creo que todos los temas, pero principalmente este que tiene que ver, que es un tema que atraviesa todo el Estado, a toda la provincia, como son la política presupuestaria, y hago un paréntesis para decir que si bien lo pasamos de largo, también este proyecto que hemos votado el otro día de la ley fiscal, o hemos votado el presupuesto de la ley fiscal, tiene mucho beneficio, el tema inmobiliario, el tema automotores, bajan el impuesto automotor. Entonces eso son cosas también para destacar, pues siempre uno critica cuando vienen las leyes fiscales media agresivas, y acá viene para abajo la ley fiscal, viene muy flexible y muy beneficiosa para el contribuyente. Más allá de eso, yo creo que a la gente le iría mucho mejor, los ciudadanos estarían mucho mejor si discutimos con racionalidad, con respetando la idea del otro y buscando puntos comunes, porque
la pelea, tenemos que tener la capacidad de mostrar nuestra diferencia. Yo creo que el kirchnerismo ha hecho un desastre en el país, que ha llevado el gasto público a un nivel donde hoy el sector privado no lo puede financiar, y eso es pobreza. Yo estoy convencido de eso y esa es mi diferencia. Ahora, eso no quiere decir que no nos podamos sentar los distintos sectores de la Argentina a pensar, a ponernos de acuerdo y a pensar cosas para que sean mejores. Entonces, en ese sentido yo trato de ser lo más agresivo posible y ser crítico, ser crítico, pero con el máximo respeto. Hoy esto no sale porque hay un oficialismo que por la derrota electoral, por la pelea Axel-Cristina, por un montón de cosas está en ebullición permanente. O sea, la verdad es eso. ¿Y quién entorpece, digamos, la aprobación de tal expediente? Yo se la adjudico a la crisis interna del oficialismo, del peronismo en la provincia de Buenos Aires, Unión por la Patria. No tengo ninguna duda que el problema está ahí. Obviamente que la mejor manera de decir ello es la oposición, y la verdad, a veces a mí me molesta electoralmente ser una buena posición porque nos van a dejar como oposición toda la vida, pero esta es una posición muy responsable, donde ha tratado los temas con respeto y donde también por experiencia propia de gobierno 2015-2019 en la provincia de Buenos Aires con Mario Peña Vidal, siempre tratamos de ser muy responsables en lo institucional. Bien. Hay tantos temas para criticar a Kicillof, tantos temas para criticar el kirchnerismo, que no vamos a andar, pero ni dudando en hacer política con temas que están bien, que son serios, o que por lo menos están lejos de un ideal, y lo destacamos, pero que dentro de estas circunstancias y dentro de quienes gobiernan, entendemos que tenemos que salir a apoyar. Bien. De lo contrario, perjudicamos a todos los bonaerenses si estamos sin leyes. ¿Lo van a aprobar durante la próxima semana? Es nuestra intención, nosotros, estas leyes económicas son 3. Presupuesto fiscal, que ya se aprobó, había una necesidad de ARBA de empezar a organizar el año fiscal y ya se aprobó, y la verdad, cuando nosotros vemos que no aumentan en términos reales el inmobiliario urbano, cuando vemos que bajan las patentes, cuando vemos que se mantienen las alícuotas generales de IVA, de ingreso bruto, cuando vemos todo eso, pensamos que es importante apoyarlo rápidamente, o la verdad son buenas, no fue la ley fiscal de hace 2 años, que fue un poco más dura. Bien. Ahora, en el endeudamiento quiero decir algo. Si ustedes me preguntan, ¿para qué sirve el sistema republicano en la provincia de Buenos Aires? ¿Para qué sirve el equilibrio de poderes? Y entre todas cosas, para lograr los resultados que hoy hay en la provincia de Buenos Aires, y que es fácil compararlo con la Nación. La Nación está quebrada como Estado. La deuda que tiene la Nación lo ha quebrado. La provincia de Buenos Aires tiene un presupuesto en dólares, para que se memorice mejor, porque los pesos son tan abundantes que a veces nos hacen perder, de 28.000 millones de dólares. La deuda es de 11.700. ¿Qué quiere decir eso? Que en 5 meses de recursos de la provincia de Buenos Aires se paga la deuda. Los bonaerenses tenemos una provincia desendeudada. ¿Gracias a qué? ¿Qué es lo que se destaca? Pelea la oposición, oficialismo, no le quieren dar plata a Scioli, a Vidal, a Kicillof, lo quieren apretar a Kicillof. Todo lo que quieran decir. El resultado final es que esta es una provincia totalmente desendeudada y que tiene déficit de infraestructura, déficit social, pero que desde el punto de vista económico no tenemos que ir a un patacón porque no está quebrada la provincia. Parte importante en este pedido de endeudamiento, los intendentes. ¿La idea sigue siendo de un 8% del endeudamiento obtenido o de una suma muy bien, fija? Gracias por recordarme, porque me preguntaste y yo fui directamente a la crisis del oficialismo, pero la demora en el tratamiento de la ley de financiamiento es que en esa ley está el fondo de los intendentes. Hay 2 artículos que dirigen, que asignan endeudamiento, el 1 y el 2, y en el 3 está el fondo de intendentes, y solo afectado al artículo 2, que es 1990, y no a los 1045, el primer artículo. Nosotros queremos, para empezar, que sea todo un mismo endeudamiento, donde el fondo de los intendentes sea el 8% de todo el endeudamiento. Creemos que eso vamos a venir bien, pero todavía no había la forma de distribuirlo, que es un poco lo que se estaba trabajando. Los municipios del conurbano quieren que sea por CUT más recaudación, porque son municipios que tienen recaudación muy importante, y los del interior prefieren que
siempre está una pelea donde prefieren que sea solamente por CUT porque a ellos se sienten más fortalecidos. También no se llegó a definirse entre todos los sectores, porque todo es una pelea oficialismo-oposición, es una pelea interior con urbano. Entonces, en esa discusión que no se ha saldado es donde entendemos que necesitamos algunas horas más, pero yo no tengo duda que la semana que viene se completan las 3 leyes y Kicillof va a tener un año con las reglas económicas, los bonaerenses con las reglas económicas muy claro y con leyes que están lejos de un ideal, por supuesto, hay varios puntos para destacarlo, pero que en el marco de la crisis y en el marco de lo que yo puedo esperar de una persona que gobierna y que piensa distinto a nosotros, a lo que representamos, lo que estuvimos juntos todo este tiempo, yo creo que merecen ser acompañados. Bien. Por último, pero en realidad me queda un bonus track para después de esta consulta. No debe escapar a su conocimiento que suena su nombre para ocupar una dirección en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. ¿Me lo puede confirmar o de eso no sabe nada? Dos cosas. El que suena, por eso es preferible no sonar. Y la verdad son muchos nombres que siempre suenan. En mi caso seguramente porque soy el que siempre estoy en la legislatura con los temas económicos y bueno, y entiende que tenemos una visión muy distinta a lo que es el gobierno provincial en lo que es el tema económico, más allá que disiento con mi ley en sus formas y en algunas cuestiones de fondo también, pero también la esencia de lo que es el equilibrio fiscal, tenemos mucho que ver y en el sentido puedo ser algunas personas representativas en los temas económicos de la oposición. Pero la verdad, esto es como tratar de predecir un resultado de un partido de fútbol, son cosas que no se pueden saber hasta que eso suceda. Bien. Para finalizar, a modo de curiosidad nada más, porque el tema es más que significativo y tiene que ver con lo siguiente, ¿no? En toda esta suerte de rosca que se da en lo previo a cada aprobación o no de leyes importantes, ¿se mencionó en algún momento o escuchó alguna versión sobre ya candidateados, propuestos para ocupar los cargos en la Corte? Recordemos que faltan 4. Ese es uno de los temas que trabajo mucho en la legislatura, soy vicepresidente de la Comisión de Acuerdos, es el tema de lo que son los acuerdos a los pliegos judiciales. En ese sentido, quiero decir que en estos 2 años que estuvimos trabajando en la comisión, junto con Manuel González Santalla, su presidente, Gustavo Sos, el secretario de la comisión, y el resto de la comisión, que somos 15 de todos los espacios, de todos los bloques, hemos hecho un récord, hemos dado, porque cuando arrancamos veíamos que había un 25% de vacancia en el Poder Judicial. ¿Qué significa eso? Que en La Plata, de 15 jueces laborales, faltaba la mitad. De 8 jueces de familia faltaba la mitad. Entonces, uno pide una audiencia y capaz que te la dan de aquí a 1 año y medio, 2 años. Se eleva un juicio, el fiscal eleva un juicio y capaz que estás 2 años, 1 año y medio, 2 años para empezar el juicio. Entonces, hemos hecho un récord. Hemos nombrado 181 pliegos, hemos dado acuerdo 181 pliegos en el año pasado y este año 224. ¿Qué hicimos con eso? Si todo eso vos lo adjudicás a las vacancias, tendríamos que haber estado ya en el 9%. Sin embargo, estamos en el 17%. ¿Por qué? Porque el que va nombrado sale de otro cargo. Uno va a camarista y deja de ser juez. Entonces, ese es un tema muy importante y la Corte no es menos. No podemos tener una Corte de 7 donde solo hay 3 jueces y para lograr quórum tiene que asumir un juez ¿cómo se llama?, de casación. ¿Y alguna idea de en qué momento se va a avanzar con este tratamiento? No se quiso mezclar con presupuesto, con fin de año, pero entiendo que nuestra idea, lo que entendemos de todo ese diálogo permanente que hay entre todos los sectores, esto es algo que no puede pasar del próximo semestre. Muy bien, con nosotros el senador Marcelo D'Aleto. Senador, muy amable, muy gentil como siempre. Gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes, que tengan muy, pero muy buenos días. Hasta cualquier momento.
Bueno, tengo para mí que el 50% de los cargos que faltan en la Corte ya están ocupados, ya tienen nombre. Lo que resta es el otro 50%. El primero de la mañana. 100% periodismo.